Please. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Depende del horario que nos escuchen. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a martes 1 de agosto. Empiezan a terminar los memes. Se nos fue Julio. Se nos fue Igual hay Julio. memes. Igual hay algunos memes que no sé si vieron ese que se fue Julio y llegó Augusto, pero bueno. Saludamos a Erika Muñoz, a Mauricio Pérez y a todas las personas que nos escuchan nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo Nosorno el Facebook, País Lobo y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Les recordamos también que está el canal de YouTube para que nos pueda ver ahí nuestro programa Carta Ciudadana para que se suscriba, y también recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, y sobre eso, cómo usted puede colaborar, cómo usted puede aportar, nos cuenta Mauricio Pérez. Guaso, cuéntanos de qué se trata. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Pues sí, partió agosto. Algunos también dicen que Julio les mandó cariño, nos dijo, ojalá que pasen agosto. Así que hay para todo con don Julio, y también acá en la coordinadora seguimos haciendo cosas por todos lados de Chile, y especialmente que también con Carta Ciudadana, llegando de norte a sur, fuera también, en otros países como en Suecia, para lo cual es clave el apoyo de los ciudadanos a una fundación sin fines de lucro que solamente recibe aportes voluntarios de ciudadanos comunes y corrientes como los que están en este programa, muchas veces participando. Y por lo cual, súmate, la coordinadora.cl, pincha ahí, y como decíamos con Lucas, hacemos muchas cosas, y Luquita. Si se quiere rajar, póngase con 2. Y si ya se rajó como el aislado, como Erika y como Felipe, con 10 lucas, pucha que hacemos cosas. Dicho lo anterior, conduzca. Ojalá que el Guaso Pérez lo haga, porque en el barrio es conocido como el volantín de cuero, no se raja nunca. Oye, ¿ustedes saben por qué se habla de pasar agosto? Vos tenés una para acá, es notable. Realmente es que lo estuve preparando. Dile a Macari, a tu amigo Macari, que vaya a escribir un libro de todas las frases que tiene Felipe Vidal, porque son notables. El chico Macari. Oye, ¿ustedes saben por qué se habla de pasar agosto? ¿Cuál es la razón? No, Felipe. No, fíjate, el otro día estábamos hablando con algunas personas sobre eso y nadie pudo darnos cuál es la razón de ese dicho. Es una razón meteorológica. Pues por el frío de agosto. Agosto comienzan lentamente a subir las temperaturas máximas, pero se mantienen las bajas temperaturas. Y a las personas adultas mayores o de edad avanzada, como dice mi mamá, eso le afecta más. Y, por supuesto, ustedes se han fijado, hay personas de edad avanzada que en esta fecha mueren justamente de enfermedades respiratorias asociadas. Entonces, por eso ahora, obviamente, si agosto va a ser como el pasado fin de semana acá en Santiago, no, porque es alta la máxima y alta la mínima, pero se entiende, ¿verdad? Y por eso es que se habla de pasamos agosto. Perfecto. Con los cambios de temperatura. Pero esa es la lógica. Saludamos a Jaime Belolio. No, es Carlos Hot. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bajaste peso, primo. Oye, qué desgraciado este gallo. Estás con el... ¿Viste me quité un poco de barba. Pero viste que es maletero el Guaso, porque si bajaste de estaba ahí guatón antes, ¿viste que es maletero? No, oiga, pariente, se ve pero una pintacha. Muy bienvenido después de unos días enfermos. Lo conociste acá igual que Alberto Lavé, weón, qué pariente, weón. Ya, ¿cómo está, don Carlos? ¿Todo bien? Muy bien, Felipe. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Pero qué bueno que se recuperó. Y con respeto, un prominente pelo en pecho, le nace desde acá. Ese, sí, es de familia. Pero no tenéis ni un pelo. Oye, es que está canoso el Guaso. Mira, ayer me quedé con algo pendiente, si me lo permiten. Dale. Con el Guaso Pérez.
Estuvo con nosotros uno de los directores de la coordinadora, vocero de la campaña Tolerancia Cero, y además, lo tengo acá anotado para ser preciso, presidente de la Asociación Gremial de Barrio Plaza Italia, me refiero a Carlos Siri. Y yo le dije al Guaso que el Guaso Pérez es carril que va a la Fuente Alemana, porque siempre el Guaso va a todas. Así que le dije 3 preguntas de trivia de la Fuente Alemana. Atento, mi querido Guaso. Primera pregunta ¿Cómo de trivia? Trabajado buscando las preguntas más difíciles de responder. Primera pregunta de trivia. Voy a hacer la pregunta, como yo sé que el Guaso no sabe la respuesta, y si alguno de ustedes la sabe, levanta la manito, pero antes de que la dé el Guaso Pérez. Querido Guaso, mande. Una de las preparaciones más clásicas de la fuente alemana, hoy antigua fuente, pero sigue existiendo la fuente alemana ahí en Pedro de Valdivia porque se separaron las familias, es el rumano. Pregunta, ¿de qué está hecho el rumano? No sé. ¿Ve que no sabe? Si no, nunca ha ido, si no sabe. Yo te hago una pregunta, las preguntas las hago yo acá. Don el Carlos, dueño del programa, ahí al lado, y la Erika, ¿saben la respuesta? No. No hay problema, porque ellos no se jactan. No hay problema porque ellos no se jactan de ir a la fuente alemana como tú, Guaso, ¿viste? No hay problema que lo sepas. Oye, perdón, disculpen espérense. Perdón mi humilde justificación, pero recuerden que yo soy pueblerina. Yo vivo en Villa Alemana, en la quinta región, no tenemos fuente alemana, no tenemos. Perdón, Erika. Y ustedes tienden a hablar de las cosas que pasan en Santiago, Erika, perdona. Yo soy de Santiago, pero he comido las manzanas confitadas de Viña. O sea, perdón, si tú no has ido a la fuente alemana, eso ya es problema. No he ido. No es problema. No, bueno, es problema tuyo. Hazte cargo. Es muy diferente los pueblerinos que lleguemos a Santiago, a la gente santiaguina. Oye, Felipe. Que una estrella puede segunda pregunta. País cuando quiere, Segunda pregunta. ¿Has comido en el Guatamarilla de Valdivia? Segunda pregunta. Por supuesto. Segunda pregunta. Yo he comido en todos lados. He comido cada cosa, eso lo vamos a contar otro día. Segunda pregunta. Atento, Guaso. Después del programa. La primera no la supo, segunda pregunta. Pero espérate, ¿cómo? ¿No explicaste lo que era? No, pues, espérate, pues si eso al final. Segunda pregunta. Ya, me tengo que ir a todo el programa. Yo venido un ratito. No, al final de las 3 preguntas. Segunda pregunta de trivia sobre la fuente alemana. En la fuente alemana, también antigua fuente, porque mantienen los mismos platos, mismos nombres. ¿Cuál es la diferencia en la fuente alemana o en la antigua fuente entre el crudo y el tártaro? Ojo, en la fuente alemana, no en otras partes, en la fuente alemana. ¿Cuál es la diferencia entre el crudo y el tártaro? El crudo va con cebollita, va con perejil. Ya. El tártaro va solo, carnecita, supongo. Hay respuesta incorrecta. Tercera pregunta. Bien, canalla. Además de los sándwiches. Y goza, saca balillo. Además de los sándwiches y además de los crudos y tártaros. Un saludo grande al Hausmann de Valdivia. Muy bueno. Un manjar, un elixir, como dice. También estaba ahí al lado del calle. Sí. Al lado del puente. Di también que te has bañado desnudo en la... a la luz de la luna. Mucho frío. A la luz de la luna. Y eso sería una imagen dantesca. Bueno, tercera y última pregunta. Además de los sándwiches, además de los crudos, en la fuente alemana y en la antigua fuente venden platos. Platos. ¿Se entiende? Dime al menos uno, porque hay más de uno. Al menos uno de esos platos de la fuente alemana y antigua fuente. ¿Ve que no sabe? ¿Ve que no ha ido nunca? Plato. Toma, cachito. No, porque no te venden churrasco al plato. Usted pide un churrasco al plato y le dice, váyase. Yo he comido solamente los buenos lomitos con una mayo increíble. Los churrascos, los hot dogs, pero también tienen. Pero no es una fuente alemana. Y le voy a hacer una pregunta a los que están. Todos los lomos son iguales. Mira, y para que sepa una cosa, tío conductor, yo cuando iba cabro chico, me estacionaba en la Alameda frente a la fuente. Pero bueno, da lo mismo. Se podía estacionar, para que entendáis lo viejo que soy. Sí, yo también te puedo contar que iba a la Pizcacha y todo, ya, pero eso es otra cosa. También. El rumano es una albóndiga o una fricandela de carne de cerdo con carne de vacuno. Qué rico.
y que además tiene ajo. E idealmente se sirve con la mayo, con huevos pasteurizados, porque ya no es mayonesa casera, es con huevos pasteurizados, y con salsa de tomate natural. Segunda pregunta. La diferencia entre el tártaro y el crudo en la antigua fuente, es que el tártaro viene preparado, viene armadito, con cebolla, qué sé yo, no sé qué. El crudo, tú te lo vas armando con pancito. Y uno de los platos, riñones al jerez con arroz. Bien. No se me ocurriría. Comenzamos. Ya, después de que me hiciste paliza, porque eres un pesado para variar, o sea, me agarraste ayer, yo sabía, oye, yo anticipé que este gallo no sabía la respuesta. Ya, no la sabía. Yo dijiste que también conocíais el rico sanguchito que dijo mi compadre, el rico local de Valdivia. Ya, mañana yo te voy a entrevistar y te voy a hacer unas preguntas capciosas. Lo que queráis, pues mi perro, lo que queráis. ¿A cuánto vale el lomito? Yo tengo calle, pues perro, yo tengo calle. Ya. Bueno, oye, que lo pasen chancho. Se va al guaso además. Oye, sí, además, después de la agresión y vilipendiada del conductor me voy. Ya. Carlos y la del lado han ido a la fuente alemana, ¿o no? ¿O la antigua fuente? Ya. Sí, pero yo soy un seguidor de la fuente nada más que en el lomito. El lomito, la fuente, mejor que he comido. En el resto de los platos no tengo. Es que eres injusto solamente para atacar a mí. El lomito. Es que el lomito es el característico de la fuente alemana. Claro. Y a la Erika Muñoz, me imagino habrá ido al Cinzano, me imagino habrá ido alguna vez al Samoyedo, en Viña, el otro fue en Valparaíso. ¿Cuál es su lugar favorito en la quinta región, Erika? Estoy hablando de Viña, Valparaíso, pero usted vive en la quinta interior. ¿Algún local que quiera recomendar, Erika? A ver, en la quinta región... Ya que le hicimos la media propaganda a Carlos Siri. Justamente, y que está bien, porque tenemos que apoyar sobre todo a nuestros emprendedores y a nuestros amigos que se la juegan por también mantener sus emprendimientos y dar trabajo. Así se mueve este país, a través de los emprendedores que dan trabajo a miles de compatriotas. Así que aquí, mira, aquí en la quinta región tenemos lugares como bien icónicos también, bien reconocidos, como por ejemplo el Cebasco. Increíble, yo no conozco al dueño del Cebasco, pero siempre le hago publicidad porque sus completos son espectaculares. El Cebasco se hacen filas para la gente en ciertos horarios para poder comer, entrar ahí a servirse un buen completo. Tienen completos individuales, no sé cómo se llama, normales y gigantes, y la gente sí, hace fila para poder entrar. Son locales pequeños, pero con mucha trayectoria. Está en Viña y está en Quilpué el Cebasco. Rico, como en la línea así como de la fuente alemana. Y el resto son Fuente Soda, claro. Fuente Soda, Antigua, esas son las cosas que a ti te gustan. Sentarte de repente ahí en la barra, poder degustar un rico completo, con tecito, ojo, para los que somos más antiguos, el típico tazón. Con tecito. Sí, con un tecito caliente, a las 7 o 8 de la noche, rico, su buen completo. ¿Cachai? Y con mayo casera. Sí, y feliz te ofrecen mayo casera, así que no, rico. Igual lo tienen. Cuidado con rosollarse, ¿ah? Cuidado con rosollarse, porque va y te clausura el local. Claro, absolutamente. Pero rico el Cebasco. Buen dato ahí para los que alguna vez quieran venir. Está en el centro de Viña, en la calle Valparaíso, está en 14 Norte y está en Quilpué también. Bien, muy bien. Excelente, Erika. Bueno, Carlos ya hizo la recomendación clásica. Yo no he ido al de Valdivia, Carlos, fui al de Puerto Vara. Es bien no bueno, ¿ah? Bueno, y el de Santiago bueno, también, no pero claro, qué rico ahí los crudos. Ya. Oye, Ladislao. Yo quería hacer una consulta respecto al tema de los crudos de los que habló Carlos, para nuestros amigos que nos están escuchando o viendo a través del canal. Yo me acuerdo que había un local pequeño de crudos en la plaza. ¿En Valdivia? En Valdivia, pues Valdivia. Ese es en la plaza. El Hausmann. Ya, pero ahora, espérate, que había una abuelita, yo fui hace años atrás y la misma señora atendía, muy rico. Pero ahora hace un tiempo, fui el año pasado y había uno lejos del centro. Hay otro de crudo, porque ese estaba cerrado, no pudimos ir a ese. Estaba cerrado a la hora que nosotros salimos de una reunión a buscar dónde comer. Y cruzamos a un lugar ahí en Valdivia, como que cruzamos un puente en Valdivia. Sí, porque al otro lado está la nueva sucursal. Es de ellos mismos. En la Isla Teja.
Sí, en la biblioteca. Oye, rico igual, lo recomiendo. No, pero son una verdadera institución en Valdivia. Sí, es como, sin hacerle propaganda, es como la cerveza Kunzman, es como de allá. Claro. Así es. Rico. Se me van a muy enojar rico. mis amigos de Osorno, que estoy recomendando restaurantes de Valdivia y no de Osorno. No, pero está bien, pues sí, oye, si aquí la cuestión es el sabor. Ustedes no cachan la rivalidad que hay ahí entre Osorno y Valdivia. Sí, pues. O sea, yo no la sobre todo del básquetbol. La he escuchado. Yo no sé. Sí, pues, el básquetbol. No sé ¿Y usted, don Ladislao, quiere no recomendar? Yo solo le pregunto a Carlos, oye, no solo con Valdivia, yo me acuerdo haber vivido una de las experiencias duras a mi, no sé, 17 años, que fuimos de viaje a estudio, pasamos por Valdivia. A los santiaguinos nos detestan, pero nos detestan del alma. En una discoteca, llegamos a una discoteca y resulta que había otro colegio de mujeres que también venía de Santiago, que eran mujeres y que estaban en la discoteca, y porque empezamos nosotros como a acapararlas un poco y los valdivianos no lograban entrar, nos querían sacar la cresta dentro de la discoteca y nos sacaron con carabineros, y cuando nos sacaron protegidos por carabineros, nos apedrearon el bus, nos hicieron pedazos los vidrios del bus. 17 años. Sabes que nunca había visto ese nivel de odio hacia el santiaguino. Pero es decir, pero fue una situación particular. Literal, nos escupieron, fue pero impresionante. Sin justificar la violencia. De una, no sé, de una ciudad respecto a otra. Nunca había vivido una experiencia así, fíjate, en Valdivia. Lo único que he vivido así. Sin justificar la violencia, los santiaguinos, el aislado, no estoy diciendo que tú, tampoco yo, somos muy pesados. Sí, puede ser, pero cada vez que llegaron muy cancheros. No creemos la última chupada del mate, si es verdad también, sin justificar, Sí. Por supuesto. No, pero en general la gente del sur es cariñosa. Yo creo que fue una situación particular, alguien se sintió un poco pasado a llevar. Pero fue masivo. La intimidad. Fue masivo. Toda la discoteca no quería pegar. Impresionante. Bueno, ojo, que Valdivia es súper cosmopolita. De repente, no necesariamente la gente, la gente de Valdivia. Te estoy hablando año 1988. De ese año te estoy hablando. Mira, el año la gente ha evolucionado. ¿Ha evolucionado? Bueno, puede ser. Sí. Puede ser. Oye, bueno. ¿Es importante o no es importante? Y la segunda pregunta, ¿debería ser obligatorio? Porque aparentemente no lo es. Y tercero, más allá de la consideración personal, a esta altura suena una sacada de pillo, esto de la importancia de capacitar a las autoridades que llegan al Estado a propósito de lo que ocurrió con la subsecretaria, ya ex subsecretaria de la Cultura y la Arte, que salió de su cargo el viernes pasado porque asignó 2 proyectos a una ONG de la cual ella había trabajado en la previa de su cargo y que dijo, no, parece que me anduve equivocando, así que renuncio. Que se generó toda una batahola a propósito de eso, y en paralelo las investigaciones tanto de la justicia como de la Contraloría sobre las distintas fundaciones y la entrega de dineros por trato directo. Yo estuve reporteando esto y algunos efectivamente sostienen que estos cursos existen, otros dicen que no existen, pero bueno, no sé qué opinión tienen ustedes al respecto, sobre todo que se generó una especie de controversia entre la ministra vocera Camila Vallejo y el ministro de Justicia Luis Cordero, a pesar de que este último descartó aquello, no me sorprende, porque el ministro Cordero de alguna manera dice, y no solo debieran... Sí, no solo debiera sumarse o tener estos cursos de capacitación, sino que además él dice que estas personas, estas autoridades debieran tener al menos 3 personas que estuvieran con ellos. Un contador, un asesor jurídico y otra persona más. Y la ministra Vallejo dijo, no se requiere una capacitación para cumplir las normas. ¿Tiene algunos antecedentes? Jueguen ustedes, ¿qué opinión tienen, Carlos,
Ladislao Erika. ¿Quién quiere partir? Carlos, sí, por favor. Dale, Carlos. No, yo vi la entrevista el domingo del ministro Cordero en Mesa Central, y efectivamente ahí señala que un poco justificando el actuar de los subsecretarios, de los ministros y en general de la gente que está dentro del gobierno, como gente que dejó entrever mucho en sus palabras que era gente no muy preparada, digamos, no muy apta para el cargo. Me parece que es tratar de tapar el sol con el dedo y básicamente es algo que hace mucho tiempo yo creo que todos los chilenos se están cuestionando la idoneidad, perdón, de las personas para realizar un tipo de función. Yo creo que si bien es cierto, hay personas hay cargos que son políticos y que tienen características particulares para poder desempeñarse en ciertos cargos públicos. Yo creo que mínimo, dentro de su currículum, tener algún diplomado, algún cursito de lo que es administración pública y algo por el estilo, algún cursito de fin de semana, por último, de contabilidad básica, de finanzas porque aquí básicamente están apelando a la inexperiencia y justificando lo que a todas luces parece ser delito, ¿ya? Justificándolos con una chuta, es que en realidad no están preparados. A mí no me parece. Es que pareciera, Carlos, que no es delito necesariamente. El problema, que es un poco lo que ahonda el ministro de Justicia el fin de semana en una entrevista en Mesa Central de Canal 13, es que acá, primero, sentido común, que eso tampoco es juzgable judicialmente, no sé si es la palabra precisa, pero lo segundo es lo ético. Porque el estándar ético, porque digamos las cosas como son, el sistema lo permite. Y eso es lo brutal de todo esto. Pero es que, Felipe, como dices tú, el sentido común, o sea, si yo estuve en una ONG en particular, automáticamente por una cuestión de código personal, yo me descartaría y dejaría a otra persona que lo vea o que lo evalúe y si amerita entregarle un fondo, unos recursos en dinero que se lo entreguen, pero declararse, no sé, no compatible con la negociación, por ponerle un nombre. Porque en el fondo está siendo juez y parte. Obvio. Porque automáticamente lo que nos preguntamos los que estamos fuera de este círculo político es decir, oye, o sea, pucha, el día de mañana soy ministro y me asigno plata a mi misma fundación y está bien, y está dentro de lo legal. O sea, creo que dentro de la jurisprudencia y dentro de lo que la actual constitución permite, siento que es demasiado flexible con estos temas. La asignación directa de recursos creo que es todo un tema. Yo lo digo porque en mi función, en mi trabajo, me ha tocado participar de solicitar recursos al Estado y es una cantidad de papeles y burocracia que hay que entregar. Entonces, a mí en lo personal, todo este tema me parece a lo menos curioso el que de repente se entreguen recursos así tan sueltos de cuerpo. No sé si... Y además las capacitaciones, yo siempre he pensado que, sobre todo en este caso, si es que está la instancia para que las autoridades utilicen esto y es voluntario,
no sé si me explico, es como, obviamente, por lata, por flojera, por tiempo, tú puedes tener distintas razones. Algunas pueden ser muy válidas incluso, pero eso de, oye, te tinca, pero si no, no pasa nada, es como, por comodidad no lo voy a hacer. Ahora, me imagino, deben haber, Erika, personas que le interesan hacer bien su pega y se capacitan y hacen cursos como en la empresa privada también, pero si al final esa capacitación está ahí disponible, están las personas para que tú la puedas realizar y no lo haces, y además no hay ninguna sanción, multa, qué sé yo, nada que te juegue en tu contra, al final no tiene mucho sentido, creo yo, ¿no, Erika? Así es, mira, yo creo que esto es peor de lo que en realidad se ve y de lo que amablemente estamos comentando aquí en este programa, para los amigos que nos están escuchando y viendo a lo largo de todo el país. Yo creo que primero es una cuestión de sentido común, como muy bien decía Carlos. Si yo soy autoridad, asumo un cargo de autoridad, ya sea regional o ministerial, gubernamental, lógico que yo no puedo destinar recursos a una fundación o a una empresa o desde donde yo vengo, porque estaría mal visto. Entonces, Carlos dice de sentido común, pero les recuerdo que en estos tiempos el menos común de los sentidos es ese. El sentido común es el que menos se está usando en este tiempo, si no nos estaríamos enfrentando a, en realidad, los descalabros que hemos visto durante todo este tiempo con el tema de los recursos. Pero además que implica consecuencias para otros. Porque así es, si yo no hago la capacitación que, para sacar la fotocopia, bueno, tampoco es tan grave, digamos, no tiene... Ahora, sí, pero yo creo que de esto, mire, y ustedes van a decir al aire que aquí es extrema, pero de esto el culpable es el presidente, que es quien elige a las autoridades para abajo. Y lógicamente los intermedios, porque seguramente a la subsecretaria no la eligió el presidente, la tiene que haber elegido otra persona, pero esa persona está a cargo directo del presidente. Entonces, aquí es un tema gubernamental. ¿Sí? Yo creo que el que quede al arbitrio de la autoridad de turno, si es bueno, no es bueno, si moralmente aceptable, no moralmente aceptable, no puede pasar. Yo creo que la legislación debiera sancionar este tipo de actos. Creo que los parlamentarios, los senadores y diputados debieran moverse con una legislación que realmente rapidito pueda sancionar este tipo de actos. Porque hay personas para las cuales no es tan moralmente inaceptable y lo hacen. Y no está bien. Entonces, como tú decías, Felipe, aquí la línea es tan fina entre lo que es legal y no es legal, contra lo que es moral y no es moral, que en el fondo legalmente no hay nada en contra de ella, pero moralmente podemos decir muchas cosas. Entonces, yo creo primero que las autoridades electas debieran ser personas que tienen la capacidad, la capacitación, la capacidad me refiero al tema de moral y de inteligencia para desarrollar el cargo, la capacitación, o sea que deben haber sido educados en la línea para poder desarrollar el cargo, porque le estamos dando la facultad de mover miles de millones, la facultad también de tomar decisiones sobre cosas que afectan a todos los chilenos, pero que en el fondo son malas decisiones. Entonces, yo creo que sí debiera ser gente capacitada, pero el problema es, tú tienes que hacerte la capacitación, por supuesto, si te están tomando para un cargo, tú debieras venir con la capacitación, porque pongámoslo desde el lado del privado. En la empresa, cuando hay una empresa y contrata a un profesional, la empresa tiene que preocuparse de capacitarlo, el profesional cuando presenta su currículum viene con todas las capacitaciones, con su carrera. Ahora, si dentro de la empresa ese profesional va a desarrollar algún otro cargo para que no venía explícito, ¿cierto?, en su currículum, bueno, la empresa lo capacitará, pero para lo que es contratado en primera instancia, se supone que trae las competencias, ¿no? Entonces, Erika, yo creo que... Dime. Y no solamente en la empresa privada, yo te lo digo dentro de cuando tú postulas un trabajo en sistema público, primero, ni te imaginas la cantidad de papeles que tienes que presentar. O sea, título profesional, tienes que presentar cursos, postítulos, tienes que presentar papeles intachables, situación militar, etcétera, un montón de cosas, y está muy bien que sea así, pero sí, claro, yo no sé por qué, cuál es el estándar a nivel político. Yo siento que el estándar es demasiado bajo. Sí. Pero le pedimos a una persona
X, para trabajar en una municipalidad, para trabajar en un consultorio, para trabajar en un colegio municipal, le pedimos un título profesional de 5 años, una cantidad de postítulos, y tú porque estás compitiendo con otras personas más, entonces tú tienes que demostrar que estás más idóneo que el resto. Pero lo que ocurre acá es que finalmente el estándar cuando es porque no, que en realidad el más amigo del presidente el que le voy a dar el ministerio. Hay personas que ni es que siquiera... yo creo que ahí tienen la capacidad, es que yo creo que ahí es donde está el problema. Cuando caemos en realidad en el amiguismo a un nivel casi profesional, porque yo creo que este gobierno ha profesionalizado el tema del amiguismo, porque yo encuentro insólito que las cosas que han pasado, con todas las características que ha tenido el caso, convenio, y cómo le ha tocado al ministro Jackson, y aún así siga siendo blindado desde el presidente para abajo. Entonces yo creo que aquí ellos han profesionalizado el tema del amiguismo para mantener en los cargos a las personas que tienen. Y eso es lo insólito. Eso es lo que los chilenos al final acusan recibo, y ojo, por algo las encuestas están como están, por eso la baja aprobación, porque ellos vinieron con una bandera de lucha que decía que se iba a terminar con los pitutos, que se iba a terminar con el tema de la corrupción, que se iba a terminar con entre comillas, tener a la familia metida, o sea, y al final ha sido peor. Ellos que supuestamente traían la solución, resultó para nosotros los chilenos peor la solución que la enfermedad, el remedio que la enfermedad, porque hoy día, a poco andar de este gobierno, ya tenemos casos que son escandalosos, porque es realmente escandaloso. Entonces, este caso yo creo que dentro de lo que estamos comentando, lo mínimo es que ellos hubiesen puesto en los cargos a personas con la capacidad y la capacitación para desarrollar el cargo, y que no vengan después a decir o a esconderse detrás de que no, es que legalmente se podía hacer, es que yo pensé que no era malo, es que yo creí que no era, o sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, o salir con que yo no sabía. Por lo mismo el ministro Cordero dice que tú no puedes apelar al desconocimiento de la ley, la del lado. Mira, claro, tenemos un problema profundo, pero el tema profundo para mí pasa porque tenemos que modernizar el Estado. Yo creo que los cuerpos profesionales que recibió el nuevo Estado democrático en el año 1990, cuando gana Elwin, era toda una generación que tenía preparación política. Exactamente. Pero que venía con estándares también de preparación profesional, ética. Yo diría que los equipos que entraron, por ejemplo, al gobierno de Elwin, al gobierno de Frey, después del Lago ya empiezan a aparecer los primeros signos de corrupción, digamos, pero es corrupción probablemente tal. Pero eran cuerpos profesionales altamente capacitados. Claro, con experiencia. Los ministros, los subsecretarios, etcétera. Todo ese cuerpo político, de políticos profesionales, en la medida que se le fue entregando la posta a las nuevas generaciones, yo creo que hemos visto que esas nuevas generaciones tienen un nivel de preparación mínimo, y ese nivel de preparación mínimo en las tareas gubernamentales, ¿no? Y ese nivel de preparación mínimo se manifiesta también en lo que está ocurriendo al interior de la sociedad. La sociedad chilena está sufriendo un fenómeno de corrupción brutal. Y entonces, en esas circunstancias, si nosotros queremos fortalecer un Estado moderno, yo creo que tenemos que hacer cambios importantes en materia de leyes de los partidos políticos. Hay que obligar a que los partidos políticos capaciten a su gente en las tareas propias del Estado para cuando les toque gobernar. Creo que debe ser una obligación imponérsela, una obligación legal a los partidos políticos. Por supuesto, también el Estado debe hacer las capacitaciones, y esta tiene que ser ejecutada, no puede ser una proposición por parte del Estado que a la nueva generación o al nuevo equipo que asume la gobernanza del país no tengan la preparación, tienen que capacitarlo. Y yo creo que el problema se da
no se da con el aparataje del Estado de planta, aquel que no depende del partido político de turno, el que gana la elección, sino que el problema se está produciendo, lo estamos viendo en este caso, con el personal de exclusiva confianza, o sea, con los políticos que trae el presidente de la República y el ganador de la elección. Acuérdate que los gobiernos envían, acuérdate que los partidos políticos le envían a los gobiernos, y esto pasa en todos, perdón, incluso el Frente Amplio, le envían los partidos al gobierno o al ministro o a quien corresponda un listado de quienes debieran ocupar ciertos cargos. Exactamente. Y el presidente elige, pero el problema es que en Chile no existe ninguna obligación legal, así como les pasan plata, el Estado de Chile le pasa plata al partido político por los votos que obtienen, debiera igualmente imponerle como obligación y como deber formar a sus militantes en la tarea pública. Exacto. Y en el evento que no lo hagan, eso, fiscalizarlo y aplicar las multas, que es del caso. En fin. Obvio, porque ahora, si no, no tiene sentido. Exactamente. Entonces, yo creo de que hay que probablemente limitar un poco la facultad del nuevo equipo que asume la conducción del Estado, de que no sean tanto los cargos de confianza. Segundo, regular en la ley de partidos políticos la obligación de capacitar a su gente. Tercero, de que el Estado haga y obligue a los funcionarios nuevos que asuman a hacerle una especie de inducción. Y todo ello con el propósito de alguna manera morigerar la tremenda corrupción que tenemos y que proviene de la sociedad civil. Ahora, estos cabros nos han desayunado, digamos, en el sentido que nosotros traíamos una ética y una ética propia de un país pobre. Los países pobres tienen estándares éticos más grandes que los países ricos. Y resulta que Chile se modernizó en estos 30 años y resulta que hoy día tienes una sociedad que accede mucho más al consumo, accede mucho más a la plata, pero no conoce los límites éticos, sino que aprendió a perseguir lo que la sociedad le enseñó, que es ganar plata, ¿no es cierto? El afán inmoderado de ganar dinero, pero no se le ha puesto ningún acento en los límites, en los modos o los medios a través de los cuales tienes que obtener esos fines que la sociedad te propone como deseable. Por ejemplo, tener un buen estándar económico. Entonces, uno ve también que no hemos equivocado como país también. Tú ves que la filosofía se está eliminando, la ética se está eliminando, se eliminó de las universidades, se eliminó de los programas. Da lo mismo, lo importante es ganar la plata y tener la plata, no importa cómo. Entonces estamos llenos de degenerados en esta materia. Entonces llegan al gobierno, se ven con algún poder, no traen ninguna capacitación de ningún tipo, y bueno, ocupan las cosas, le echan para adelante nomás, y hay que ganar plata, y si hay que robársela, te robás, y nomás, chao. Y ese es el problema que estamos viendo hoy. Ahora, mira, lo tremendo es que este grupo juvenil, la patrulla juvenil esta, que asumió la conducción del Estado, no tiene ni un solo autorreproche, digamos. Esta generación de cristal, los intocables, los que lo formaron y jamás le llegó un cachetón para enseñarle nada, etcétera, y que se creen moralmente superiores, son peores que los anteriores. Son peores que los anteriores. Y yo diría que el nivel de corrupción que han mostrado, ¿en qué te digo? 1 año y medio. Porque yo te digo, la concertación se corrompió, pero se corrompió en el gobierno del Agua en adelante. Y eso le significó que ya en el segundo gobierno de la Bachelet, del primer gobierno de la Bachelet, fuera tan fuerte la corrupción que la ciudadanía terminó sacándolo. Pero después de 20 años, pero estos cabros, ¿cuánto llevan? 1 año y medio. 1 año y medio. 1 año y medio, y están robando, pero como si llevaran 30 años en el poder. O sea, estos venían con la idea de robar desde el principio. Entonces, dramático. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la legislación, ponernos de acuerdo en un gran pacto político, regularlos muy bien y limitarlos en el ejercicio del poder. Eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que
perdona Carlos, te tiro al tiro la pelota y a la Erika también. Yo no puedo estar tan de acuerdo con Ladislao. Pienso exactamente, de hecho yo tenía varios puntos de los que dijo Ladislao para meter la baza, pero ya no es necesario porque esto es tan así que como dice mi amigo Mirko Macari, que le presenté su libro el fin de semana, que Éxito de Venta, ya sacó cuatro ediciones ya, señor director, que habla un poquito del poder, de la prensa, en fin, que salvo excepciones, como decía alguien por ahí, político pobre, pobre político, porque al final tampoco se trata que un político en Chile entra con un departamento y sale con una mansión en la dehesa. No, en general no pasa eso. Se utilizan estos mecanismos que describió Ladislao y que hemos hablado tanto en este tiempo. ¿Para qué? Para armar su fundación, para armar su boliche, para armar su plataforma, para armar el mecanismo que me permite después ser candidata o candidato a alcalde, candidato o candidata a diputado, y empezar a armar mi boliche. Y estas platas, Democracia Viva es de manual. ¿Cuál es el común denominador entre el Ceremi de Vivienda, el representante legal de la fundación y la diputada que además era pareja de uno de ellos? ¿Cuál es el mínimo común denominador entre ambos? El partido político en el cual militan, Revolución Democrática. Porque tú me puedes decir, no, lo que pasa es que él, como era pareja, entonces había un vínculo amoroso. Sí, había un vínculo amoroso, pero el vínculo fuerte, lo potente, es el partido político. Y eso, claro, y ahí, yo en eso estoy de acuerdo con el ministro de Justicia. El problema es que lo dice el ministro de Justicia, por lo tanto, igual pierde fuerza, que efectivamente esto, hay una responsabilidad en el Parlamento, porque ellos sabían lo que estaba pasando. Pero como son los mismos, y yo creo, puedo estar súper equivocado, pero el próximo gobierno van a pasar cosas similares igual, sea el color político que tú quieras, porque el sistema te lleva a eso, salvo que hay una mayoría, se cambie, se modifique. Hay una ley de partidos políticos, como yo durante muchísimo tiempo he sostenido, como dice Ladislao, que entre otras cosas hay que cambiar. El sistema público en Chile te permite esto y muchas otras cosas más. El problema es que quienes pueden cambiar eso están involucrados en este tinglado. Si ese es el problema, y además agregado, tal cual como lo dijo Ladislao, por un tema de experiencia. En el gobierno de Piñera 1, uno puede decir, bueno, hubo cambio de mano político, claro, pero acuérdense que el presidente Piñera corrigió rápido. ¿Se acuerdan que los primeros les puso un pendrive? Un pendrive. ¿Se acuerdan? Que se habló mucho que era técnico. Bueno, el presidente se dio cuenta rápido, el presidente Piñera se dio cuenta rápido, ¿y qué hizo? Metió a gente que no había sido gobierno desde el 90 en adelante, pero sí algunos habían tenido participación en la dictadura. Ceremi, subsecretario, incluso algunos dirigentes políticos. Algo, digamos, algo cachaban de la administración pública. Esta generación, cero experiencia, absolutamente cero. Y como ahí además el sistema te dice, no, ¿cuántos son aislados? 3.500, no, es un número brutal que tú tienes que llenar de exclusiva confianza. Y perdón, pero yo no voy a llenar ese cupo con alguien que no es cercano a mí, po. Entonces, lo que tú prometes no lo puedes cumplir porque no se puede cumplir. Entonces, hay un doble error ahí.
A menos que haya una ley de partidos políticos A que menos haga que que esos exista. grupos o esos cuadros partidarios tengan formación. Exactamente. Ese es el problema de raíz. Porque aquí nos vamos a quedar enfrascados en que no, que la niña de la lencería, no, que la cuestión de allá, no, obvio, es escandaloso, incluso es irrisorio, digamos. Los memes, digamos, son una cosa de loco. Pero independiente de eso, al final es los responsables que paguen, pero fundamentalmente, que es el problema al final, los males de la política chilena. Los problemas son más profundos, son más de raíz. Y claro, ¿cómo hacer para que eso cambie? Y no está fácil, porque porque son, digamos, los que están llamados a hacer esos cambios son los que están hoy día en el Congreso. Y para eso necesitas unanimidad, necesitas, como dice el aislado, un buen proyecto alternativo, que haya un consenso y que básicamente, digamos las cosas como son, se peguen de verdad cuando se equivocan. Pues entonces yo estoy hasta acá con no sé qué les pasa a usted, pero los comités de ética de la Cámara de Diputados a mí me tienen hasta más arriba. Es que finalmente no funcionan, no han demostrado ser útiles. Es lo mismo que pasa en el fútbol, pues. No, si queda la escoba en Valparaíso, se suspende el partido de la Católica con la U. Pero resulta que en el Tribunal de Penalidades hay un ex dirigente de la Católica, entonces la Católica apela y sabe que el dirigente le va a decir que bueno y el partido se va a jugar después sin público. Es lo mismo. Si tú eres juez y parte, va a seguir pasando una y otra y otra y otra vez. Exactamente. Entonces, ¿algo que agregar? Sí, yo creo que además hay un tema de... Bueno, perdón, Laislao, y además con el mote de la moralina asociado, que tú lo comentaste y también lo comentó Carlos y la Erika, asociado a las personas que por primera vez gobiernan, que son fundamentalmente, y eso hay que ser bien honesto también, del Frente Amplio, porque tú puedes tener muchísimas críticas al PC, muchísimas críticas, pero digamos las cosas como son. Camila Vallejo está adoctrinada desde que entró a la J para hacer gobierno. Sí, claro. No, Y por si el tú partido político comparas, tiene formados sus cuadros. claro, y si tú comparas, es una religión, ellos son sacerdotes. Exacto. Si tú comparas el trabajo de Camila Vallejo versus Giorgio Jackson, ahí está la diferencia. Tú puedes decir, Giorgio Jackson intelectualmente es mejor que Camila Vallejo. Te la doy. Giorgio Jackson es un tipo que ha leído más que Camila Vallejo. No sé, pero te la doy. Giorgio Jackson ha tenido más roce que Camila Vallejo. Sí, pero Camila Vallejo ha tenido más roce político. Y ahí está la muestra. Tú puedes, insisto, tú puedes criticar todo de Camila Vallejo y del Partido Comunista, si en eso yo no me pierdo. Digo, la pega en la función tiene una estructura. Camila Vallejo se preparó desde que entró a la J para esto. No, y la Camila Vallejo, no te quepa ninguna duda que de marxismo sabe. Sabe y sabe harto. Y lo forman. Claro, exacto. Tienes que haberte leído a Lenin, tienes que haberte leído a Marx, tienes que haberte leído tienes que leer, si no estáis frito. Claro. Y los otros partidos no, basta con meterte, demostrar que tenías alguna oratoria, decir que estáis de acuerdo con esto y tener dos habilidades y un poquito de habilidades blandas y estáis adentro. Y podéis llegar hasta donde no te imaginas. Bueno, pero mira, yo creo que el problema es ese. Chile cambió mucho. La cara de Chile cambió mucho en estos 30 años y la legislación que teníamos quedó absolutamente obsoleta. Absolutamente obsoleta. Y hoy día requerimos un cambio en las reglas del juego y ese cambio tenemos que obtenerlo por la vía democrática y no a través de una dictadura. Pero fíjate que ni siquiera la dictadura fue tan corrupta como lo son lo que está mostrando esta generación más joven.
Porque fíjate que de Pinochet, que lo acusan de que se robó 10 palos verdes, pero estuvo 17 años en el poder. Imagínate cuánto se robarían estos chicos. Es una cosa impresionante. Es otra generación. Chile era más pobre y Chile tenía una ética un poquito más rígida, más severa. Estos cabros no tienen ninguna. No tienen Y hay otra formación, Laislao. Hay otra formación. Lamentablemente, a mí me toca un poco porque soy de la generación, más o menos compartimos más la misma joven. edad, tengo 37 años. Entonces, cuando en los colegios nos empezaron a sacar ramos como educación cívica, como filosofía, y cuando ya tú empiezas a perder un poco el norte respecto de la importancia de lo que es el papelito que tú vas a meter en la urna, cuando, cuando a ti te dejan de enseñar la importancia de no elegir al más popular ni al que sale más en redes sociales, sino que al más preparado, yo creo que pasa lo que está pasando ahora. Mira, hay algo que a mí me toca muy de cerca en mi historia personal. Yo hice harto esfuerzo para poder sacar mi carrera, harto esfuerzo. No quiero así como que me pongan de fondo la música triste, pero hice harto esfuerzo. Mis papás son gente de trabajo, mi papá relacionado a la agricultura y somos 4 hermanos y nos costó harto para yo poderme titular como kinesiólogo. Y hoy en día, el trabajo que tengo, me he sacado la cresta toda mi vida, de los 17 años trabajando, compadre. Trabajando desde obrero hasta en algún minuto fui guardaespaldas de Adrián de los Dados Negros. Entonces, pero Adrián de los Dados Negros te llegaba como a la tibia, más o menos, tipo, casi un poquito más abajo de la rodilla, porque tú eres grandote, Carlos, ¿no? 1,96. Sí. ¿Viste? Sí. Se nota, Entonces, se nota. Entonces, como a los 18 años, por ahí. Negro, extraordinario. No, imagínate, yo a los 18 años me creía la muerte porque andaba Y a ti una sí cuestión que decía efectivamente seguridad. a ti sí te seguían las mujeres. No, mira, A ver, no, voy a contar, no, Felipe, ojo. No, Mira, sí sé, sin yo broma. a harta Si tenía gente, arrastre el hombre. oye, increíble, Sí, ahí me llevé varias sorpresas. sí. Pero a lo que voy, Lo que no demuestra que perder uno un es poco el punto. prejuicioso, ¿ah? Exacto. Y que hay gustos para todos. Exactamente, tal cual. Es que Extraordinario. con mi historia y con lo que yo he hecho en mi vida, afortunadamente con mucho orgullo, de repente veo que gente solamente porque tiene buena labia, porque tiene los contactos correctos, llegó a un lugar, tiene el más mínimo esfuerzo y que partió de vivir a costillas de los papás a vivir a costillas del Estado. Ahora, Claro. puede ser muy válido, puede ser todo, pero para personas como yo, que nos hemos sacado la cresta, que no hemos pelado el ajo, que hemos estado con frío, con lluvia, trabajando, te pega, te molesta, te, te hace sentir como que ellos te enjuagan la boca hablando de la pobreza, del mundo desigual, compadre querido, con todo respeto y con todo cariño, pero usted viene de un colegio súper pituco, pasó sin problema a la universidad, estudiaba cuando quería, se lo pasaban carreteando, y porque en el fondo fueron populares y no han demostrado una preparación, un estudio y seriedad, y lo que te hablaba la otra vez, Felipe, respecto a el respeto hacia el cargo que representan. Claro. ¿Entiendes? Y por último decir, ¿sabes qué? Que dicen, por lo que yo he reporteado, pero yo estoy hablando de
Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera. No de este gobierno. Exacto. No de esta generación. Que es difícil decirle no al presidente o a la presidenta. Pero, si yo hablo por mí, no me siento capacitado para un cargo, o, como el caso de la subsecretaria, que yo ponía el ejemplo ayer en la radio, si a mí el día de mañana me llaman de la subsecretaría de Telecomunicaciones para ser subsecretario de Telecomunicaciones, y resulta que tengo que renovar la concesión de Radio El Conquistador, radio que trabajo hace 8 años, yo no puedo decir que sí, po. No puedo. Porque, o sea, si eso no es conflicto de interés, ¿qué es lo que es, po? Si eso es falta de ética, ¿qué es lo que es? Independiente que yo eventualmente tenga todos los antecedentes que está ok, e independiente que yo conozco al revés y al derecho a la gente, a la gerencia de la propiedad de esa radio, pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Aunque el trasfondo fuera muy noble, pero si tú tuviste algún grado de participación en alguna fundación, yo creo que por un código moral personal uno debería dar el paso al lado. Claro, peor todavía porque tú le asignaste dinero. Oye, Felipe. Es peor todavía, es más grave aún. ¿Erika? Perdón que esté con la cámara apagada, estoy con un problema de señal y se me corta de repente la conexión. Dale nomás porque estamos cerrando, así que aproveche. Ya, voy a privilegiar el audio sobre la imagen, como dices tú. Pero ya, mira, más allá de lo que de estar de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, a mí me gustaría hacer que nos hiciéramos como chilenos la siguiente pregunta. Después de que pasan estos casos, de que lo hablamos, lo comentamos en la radio, es motivo matinal, sale en el periódico, es noticia, aunque encontráramos los culpables, aunque esa subsecretaria asumiera que lo que hizo es incorrecto, aunque se destituyera del cargo a todas las personas que lo han hecho mal, ¿cuál es la sanción en este caso? Ninguna. Porque después vuelven a ocurrir las mismas cosas. Eso es lo triste. Vuelven a ocurrir las mismas cosas si no hacen nada, que estábamos hablando de los otros temas, convenios, recursos, dinero, y estamos en la misma. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que nos tiene que dejar de hacer ver como tontos frente al gobierno, cual sea. En este caso, el gobierno de Boric. Pero puede pasar en cualquier gobierno y el pueblo sigue siendo el tonto útil, que te sirve para los votos al momento de ser electo y después me aprovecho, total me voy y nadie recibe sanción por esto. Yo creo que de eso es de lo que debiéramos aburrirnos y los ciudadanos a nivel país levantar la voz y pedir y exigir no solamente que haya restitución de los dineros, sino también sanciones legales contra estas personas. Y si no es, como decías tú, un tema legal, porque desgraciadamente la legislación no está sancionado, bueno, que haya una sanción política real y verdadera. Así debiera ser. Claro, que el problema es que la sanción política depende, de nuevo, juez y parte. No depende ni de la oposición ni del ciudadano, depende del presidente en este caso. No, sanción civil, que el Consejo de Defensa del Estado los persiga hasta la saciedad, que le trate de quitar la casa, el auto. No, pues, obvio, pero yo digo sanción política. No, obvio. Oye, espérate, pero la sanción política, o sea, no necesariamente juez y parte, porque se supone que yo me refiero a sanción política donde los partidos políticos, estoy hablando en el mundo en realidad de BISPA, donde los partidos políticos hicieron un acuerdo transversal para castigar de manera política a quienes incurren en estas faltas y que no hubiera ningún partido pero en el mundo ideal, Pero para eso, claro, pero para eso como lo planteabas tú, Ladislao, si no me equivoco. Sí, yo creo que tú lo planteabas la semana pasada eras tú, ¿no? Sobre el tema de, eras tú, una eventual acusación constitucional contra Yoyo Jackson, por ejemplo. Sí, yo te planteé un tema. O sea, claro, porque, ok, el presidente no lo va, hasta ahora, no lo va a sacar. Por eso yo digo que depende del presidente. Ok, por mucha presión, depende de una persona. Ok. La otra es armar un tema, establecer aquello e ir por él. Sí. O sea, no hay otra manera. Pero con todas las pruebas. Claro, pero no hay otra manera. Entonces, y el problema además, que el tema administrativo es un poquitito más rápido que el tema jurídico, y el tema jurídico son lentos.
son lentos también por una razón lógica, porque bueno, tú tienes que recabar antecedentes y que sean sólidos y que sea un número importante para lograr el objetivo, digamos, porque si no se te cae el caso. Pero bueno, ya. Erika Muñoz, Carlos Hot, la Isla Ureta, como siempre un placer. Esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana, que tengan un excelente día martes. Que estén muy bien. Martes chau, para todos. Besitos. Un abrazo, Erika, que no te había saludado. Chao, chao. Sí, un abrazo de Ladislao. Carlos, chao, chao. Chao, Erika, un abrazo. Chao, chao. Chao.